Hola a todos y a todas, a los que nos están viendo a través del streaming. Para mí siempre es una felicidad ver estas charlas de la clínica alemana que llegan a tantas personas. Ayer vi una charla de asfixia por inmersión, que es cuando los chiquititos tienen accidentes y caen en piscina, y aprendí muchas cosas siendo doctora. Todos podemos aprender. Así que agradezco esta oportunidad, me encanta ver el interés que hay en este tema, que pensé que tal vez iba a ser un tema menos masivo. Así que los invito a todos a disfrutar esta charla y acompañarnos tanto aquí en la sala como vía streaming. Hoy día vamos a hablar del lenguaje gestual, es decir, del lenguaje de señas en niños oyentes. Y la gracia que tiene usar el lenguaje de señas es que nos permite comunicarnos con nuestros niños antes de que empiecen a hablar o antes de que tengan un lenguaje muy fluido. Mi nombre es Heather Strain, soy chilena a pesar de todo. Me formé como médico familiar del niño, trabajo como pediatra ambulatorio y soy también instructora certificada independiente del Instituto Baby Science. Cuando mi hijo tenía 1 año, un día íbamos caminando por la calle y se puso a llorar. Y era la hora de la siesta, entonces yo pensé, bueno, tiene sueño, me voy a apurar en hacer lo que estoy haciendo, voy a volver a mi casa para hacerlo dormir. Pero se me ocurrió agacharme y preguntarle, oye, ¿qué te pasa? Y me dijo, ¿qué quiere decir no hay? Estrellas. ¿Qué me quería decir? La noche anterior habíamos salido en familia a ver las estrellas. Y él de día estaba tratando de buscar las estrellas en el cielo. Y estaba muy enojado y furioso porque no habían estrellas. Y en ese momento yo tuve como una especie de revelación, ¿sí? En términos de decir, wow, qué complejo puede llegar a ser el pensamiento de un niño de 1 año que está recordando cosas que pasaron antes, que pasaron el día anterior, que está evocando un momento familiar. Porque a veces cuando uno tiene un hijo, uno imagina que todas las necesidades son muy básicas, que es hambre, que es sueño, que es cansancio. Pero la verdad es que el mundo de los niños es bastante más complejo. Y hubo muchos meses en los que yo había estado con la seña de más y comer, y ya estaba un poco cansada porque al comienzo no vi muchos resultados. Entonces yo dije, ¿realmente esta cosa funcionará? Y mi marido decía, en realidad quizás estamos puro perdiendo el tiempo con esta cuestión. Pero cuando mi hijo de repente hizo su primera seña que quería comer o empezaron a pasar cosas, nosotros nos fuimos entusiasmando y fuimos poniendo algunas señas más y más y más, hasta momentos donde él me pudo decir que tenía dolor de garganta en la noche porque estaba enfermo o cosas tan útiles como esas, ¿ya? Y cuando vi los resultados de mi primer hijo, yo dije, esto vale la pena, voy a formarme como instructor y voy a llevarlo a otras familias. ¿Cuáles son los objetivos de hoy? Entender cómo las señas pueden favorecer la comunicación entre padres e hijos. Conocer los beneficios a corto, mediano y largo plazo del uso de señas en niños. Y adquirir algunas ideas de cómo iniciarse en esto si a ustedes les gusta el método con sus hijos. Ok, partamos con lo básico. ¿Qué es entonces el lenguaje de señas para guaguas? Es un lenguaje de gestos para que los niños puedan comunicarse antes de poder hablar. Sin embargo, el niño puede tener algunas palabras, por ejemplo, decir mamá, papá, pero le pueden faltar otras más complejas, como en el ejemplo que yo daba de no hay estrellas. Es diferente al lenguaje de señas para personas con discapacidad auditiva. Sin embargo, hay elementos en común. ¿Por qué es distinto? Porque las manitos de las guaguas no tienen la fineza del movimiento que tienen las del adulto. Entonces, todas las señas son un poco más sencillas, más simplificadas. Cada vez más familias se han dado cuenta de que es algo deseable porque favorece la comunicación y lo han ido adquiriendo a nivel mundial. Y en Chile, el programa más conocido es Baby Science. Y hoy día contamos con la suerte de tener a la persona que trajo el sistema a Chile entre nuestro auditorio. No puedo encontrar a Mariana. ¿Dónde estás? Ahí está Mariana Blanc. Ella es arquitecto. Ella partió con sus hijas y fue tan bonito lo que ella vio. Ella partió como cualquiera de ustedes, como un papá que le interesaba el tema, empezó a estudiar.
Se compró los manuales, vino a Chile y de pronto se dio cuenta que era importante, que pasaban cosas y dijo, yo tengo que formar a más personas en este método, y hizo todas las gestiones para que muchas personas pudiéramos formarnos como instructores a nivel nacional. Este programa partió en los años 80, no es un programa tan nuevo, pero igual sigue siendo novedoso y hay cosas de la comunicación que no cambian. Ok, vamos a ver algunas señas en acción. Cuando los padres y los profesores ven Baby Signs en acción, realmente empiezan a entender su valor y es entregarles a los bebés una forma de expresar lo que está en su mente, haciendo que la vida sea más fácil y más divertida. Ya sea que usen las señas para satisfacer sus necesidades, como pedir más cereal cuando se acabó, o para contarnos que les fascina, como una lluvia de burbujas. Los niños que usan Baby Signs aprenden una valiosa lección. Esas personas grandes que los rodean de verdad están interesadas en lo que ellos tienen que decir. Baby Signs y los libros son unos compañeros maravillosos. Con Baby Signs, los niños pueden participar más activamente de la lectura de libros a una edad más temprana, lo que lo hace más divertido para todos y les prepara el camino para otro gran hito en sus vidas: aprender a leer. La vida de un bebé está llena de maravillas. ¿Hay animales de los que pueden hablar? Cosas que pedir. Objetos que describir. Juegos que jugar con los adultos. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? No más. Hay hermosos y cálidos momentos que vivir a través de un libro. Baby Signs hace todo esto posible mucho antes de que un bebé pueda hablar. Es más, Baby Signs hace que los bebés se sientan bien con ellos mismos. Aprenden que aunque sean pequeños, son muy importantes. Aprenden a interactuar con otros con confianza y a confiar en que los demás valoran lo que tienen que decir. Aprenden que la comunicación es un ingrediente básico para forjar lazos de amor y respeto. Y por último, aprenden que comunicarse a través de Baby Signs es mucho más efectivo que llorar y también es más divertido. Ok. Aquí está la pregunta del millón y que todo el mundo me hace. Entonces, tal vez si mi niño hace señas, ¿se va a demorar más en hablar o no va a tener incentivos para hablar? Y la verdad es que no. Han hecho muchos estudios. Los creadores de este programa de Baby Signs, que eran unos lingüistas de los años 80, siguieron a grupos de niños que habían ocupado el lenguaje de señas versus otro grupo de niños que no lo habían ocupado. ¿Ya? Y se dieron cuenta que los niños que ocupaban señas primero pasaban por un periodo de mirar a los papás haciendo las señas, después eran capaces de realizar ellos la seña, después hacen la seña y dicen la palabra, por ejemplo, dicen más, y hacen su seña de más al mismo tiempo. Y finalmente jubilan la seña y se quedan solamente con la palabra. Mis dos hijos que usaron Baby Signs, tú ahora le preguntas la seña y no se acuerdan de absolutamente nada, ¿ya? Es como una ventanita de su vida, pero sí una ventanita que nos permitió mucho más conexión. Lo bonito es que parece que el cerebro tiene el lenguaje adentro mucho antes de poder emitirlo. Y los que han tenido niños que de repente tienen retraso del lenguaje, muchos saben que en muchos de ellos la comprensión es excelente, pero lo que le cuesta es la bajada a la palabra. Este es un gran grupo de niños, no representa la totalidad de niños que no hablan, pero hay muchos niños que les cuesta mucho esta bajada. Esta bajada es difícil en general. Cuando han seguido niños que han ocupado señas en general, niños sanos que no tienen ningún retraso del lenguaje, sino que han empezado a usar las señas como una cosa expresiva, se han dado cuenta que al parecer hay un cableado distinto a nivel de corteza preverbal y que los niños
van teniendo un mejor lenguaje con el paso del tiempo que los que no ocuparon señas. Y esto sería porque estimulamos el cerebro en la comunicación en un periodo crítico que fue anterior a los otros niños. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, a los 2 años los niños tenían, un desarrollo del lenguaje como de 2 años 4 meses, a los 3 años como de 3 años 11 meses, y a los 8 años incluso había mejor desempeño. Obviamente estos estudios son difíciles de hacer porque hay muchos factores que pueden ser confundentes. Por ejemplo, uno podría decir, tal vez a las familias que les interesa Baby Science tienen más instrucción y por eso a los niños les va mejor. Pero la verdad es que aquí trataron de randomizar a grupos parecidos, es decir, familias con más o menos el mismo nivel de instrucción, de ingresos, de educación, y aún así vieron que los efectos persistían. Pensemos en el momento del nacimiento, ¿sí? Aquí hay varias mamás y papás que tienen guaguitas y otros que están esperando, tal vez primero o segundo o más. Acá no hay palabras, pero sí hay mucha comunicación. Y en los niños muchas veces la comunicación no es solamente verbal, al igual que en los adultos, pero en especial para los niños a veces la comunicación no es verbal. Cuando hemos tenido niños más grandes que de repente se ponen a llorar, así que yo quería hablar el dulce, el juguete, qué sé yo, a veces nosotros nos damos cuenta que en realidad lo que pasa es que está cansado, está enfermo, qué sé yo. O sea, las palabras no necesariamente están mostrando lo que le pasa a ese niño. En los primeros meses de vida el lenguaje es principalmente no verbal y usan este lenguaje no verbal para comunicarse con los cuidadores. Como vemos en este auditorio, ante una necesidad no satisfecha aparece el llanto. Aunque muchas veces hay señales previas. O sea, cuando uno mira a un recién nacido, por ejemplo, que tiene hambre, y vamos a ver las imágenes, pasan hartas cosas en su rostro, en su carita, antes de empezar a llorar. Y los niños, en la medida que van creciendo, amplían el repertorio expresivo no verbal. Por ejemplo, en vez de llorar pueden quejarse o hacer gruñidos o grititos, o incluso con algunos pacientitos he visto que tosen para comunicarse. Como que miran a los papás y los papás de repente dicen, no, estará enfermo, lo llevan al doctor y en realidad el niño quería hablar, ¿sí? O comunicarse. Aquí podemos ver las caritas de un niño desde que tiene algo de hambre hasta que está llorando de hambre, ¿ya? Pasa por un periodo de tranquilidad, donde abre la boca, busca el pecho, chupa las manitos, comienza a enojarse, está enojado y finalmente llora. Ojalá nosotros como papás y mamás tengamos la sensibilidad de poder leer lo más posible a nuestros hijos. Todos vamos a tener aciertos y desaciertos, eso es normal, ¿ya? Pero del punto de vista de formación de un vínculo seguro con el hijo lo que más necesita es esa comprensión. Es decir, por ejemplo, tengo hambre, me alimentan, tengo frío, me abrigan, ¿sí? Y en la medida que se van complejizando las necesidades, también es importante estar atentas a ellas. Y es así como hoy día un programa de gobierno, que es Chile Crece Contigo, está fomentando el consuelo efectivo. Es decir, si el niño llora, haga lo posible por contenerlo, quererlo, calmarlo. Porque también hay harto mito, en el sentido que están estos mitos que todavía circulan de que mucho brazo hace mal, que se va a malcriar, que vas a formar a un tirano y muchas otras cosas, cuando en realidad lo que más necesita un niño es inversión emocional para ser un adulto más seguro el día de mañana. Y así también como nuestro rostro puede poner muchas caras distintas, y eso tiene que ver con la importancia de la comunicación gestual. Es tan importante que muchas veces los papás en la consulta me preguntan ¿cuál es el mejor juguete para mi guagua que tiene 1 mes o 2 meses? Y en realidad la mejor estimulación es el cara a cara, el hablarle, el ponerle caritas, el reírse, el hablarle y esperar que conteste con un agú. Y si nosotros pensamos en nuestro rostro y en otros primates, la verdad es que la diferencia en nuestras expresiones es muy notoria. Aquí está lo que hablábamos antes, que hay que recordar también que los seres humanos la palabra es un hito bien tardío en el desarrollo y que la articulación, el movimiento de las cuerdas vocales es difícil, el movimiento de toda la boca es difícil, requiere de competencias bastante avanzadas. Y cuando uno ve los hitos del lenguaje de un niño, recién al año dice algunas primeras palabras, 10 meses, 1 año, y al año y medio, con suerte, de repente junta 2 palabras y a los 2 años está diciendo algunas frases simples.
pero pasan por lo menos 2 años en los que nos es difícil comunicarnos con nuestros hijos y donde muchas veces hay frustración por esto. Qué importantes son estos momentos de encuentro que pueden ser no verbales, y eso es lo que busca este y otros métodos. Ser una mamá o un papá sensible no tiene nada que ver con usar señas. Usar señas es una herramienta que nos puede ayudar a tener más momentos de encuentro, ¿sí? Pero no es para nada la única herramienta, ni tampoco la más importante, pero sí es una herramienta complementaria que en muchos momentos puede ayudarnos. Esto se llama atención conjunta. Hay una mamá y un niño que están mirando el mismo libro y también hay complicidad, están disfrutándolo. Cuando uno va, por ejemplo, con el niño en coche y el niño ve un perrito y trata de mirar hacia afuera del coche y uno está volado porque está contestando el WhatsApp, se perdió una oportunidad de una atención conjunta en ese perro. Y se ha visto que los niños aprenden mucho mejor cuando tú le hablas de las cosas que les interesan, igual que un adulto. Pero tal vez si ese mismo niño hubiera ido en el coche y te hubiera dicho, uno se hubiera detenido a ver el perro, ¿ok? Entonces, en la medida que los niños van creciendo, cada vez hay mayor riqueza de pensamientos, mayor riqueza de emoción, mayor necesidad que está interna. Y es por eso que muchas veces pareciera que uno no logra entender a los chiquititos en la medida que van creciendo. También cerca del 7º mes pasa algo bien notable. La mayoría de los niños están sentados. La mayoría de los niños empiezan a tener algo que se llama la permanencia del objeto. Lo pongo en palabras sencillas. Cuando el niño tiene 3 meses, si uno esconde el teléfono, el niño feliz no se acuerda nunca más. Pero a los 7 meses tú escondes el teléfono y el niño empieza a buscarlo, a buscar con sus manitos y termina llorando porque quiere el objeto deseado de todos. Entre paréntesis, ojalá los niños no vieran pantallas hasta los 2 años. Cierra paréntesis. Ok. Pero esto de entender que los objetos desaparecen les genera bastante angustia y ahí empieza también la ansiedad de separación. Mi mamá y mi papá pueden desaparecer. ¿Dónde están realmente? ¿Están ahí o no están ahí? Pero también el concepto de permanencia del objeto les puede permitir entender lo que es una seña y recordarla, ¿sí? Es decir, si me hacen más cuando viene más comida, yo soy capaz de recordarlo para la próxima alimentación. Hay mucho más frustración. Los que tienen guaguas aquí entre 6 y 12 meses se han dado cuenta que las guaguas de repente lloran porque quieren que los tomen en brazos y los muevan. Porque a veces todavía, por ejemplo, no han aprendido a gatear y no pueden llegar de un lugar a otro, no han aprendido a caminar, no pueden ir de un lugar a otro. Ven que los otros niños corren, no entienden lo que pasa y se enojan mucho. Y no solo en el movimiento, sino que también en la expresión. De repente uno ve que quieren expresar algo y y no sale nada más, ¿sí? Y lo bonito es que el desarrollo del movimiento de la mano está bastante más desarrollado que la palabra. Por ejemplo, si yo soy una guagua de unos 10 meses y veo una flor que me gustó, puedo ir a hacer como una pinza media rudimentaria y sacar mi flor, ¿sí? O tengo un cerealcito en mi bandejita, un pedazo de plátano, voy y lo puedo agarrar con mi mano. Y de eso es de lo que se aprovecha Baby Signs o la seña, digamos, de la capacidad que tiene el niño de juntar ese lenguaje que está medio enclaustrado con este desarrollo de las manos y de la expresión. Y es así como los niños normales, que uno no les enseña señas, empiezan a hacer algunas señas solos. Por ejemplo, es súper típico que hagan así cuando quieren ser tomados en brazos, o que arqueen su espaldita cuando quieren ser tomados en brazos. Otros también inventan alguna seña para comer y hacen o alguna otra, ¿sí? Otras son más culturales y las aprenden rápidamente como chao o aplaudir, que son señas bien universales. También esta es una seña que tiene más que ver con el desarrollo neurológico y con el concepto de que el otro puede ver lo mismo que yo veo, que es el apuntar, que parte como a los 12 meses. Yo puedo apuntar para mostrar, puedo apuntar para pedir, y eso me abre un universo. Y es la base también del desarrollo empático, es decir, yo puedo mirar lo mismo que tú estás mirando.
También es interesante que muchos niños inventan sus señas. Como les cuesta decir, ellos se les ocurren algunas señas por sí solos, y algunas señas son complejas. Entonces aquí vamos a ver el videíto de un paciente mío que inventó la seña para ir al doctor. Disculpen que hubo un problema técnico y quedó lateralizado, pero ahí va a estar bien. ¿Fue al doctor? ¿Qué le están haciendo ahí? ¿Están pinchando el potito? ¿Y qué más le están mirando? A la boca. ¿Qué más? Le van a medir la cabecita. Tírale un besito al papá. No sé si se escuchó bien, pero dice, fue al doctor. ¿Y qué le hicieron en el doctor? Le pincharon el potito. ¿Y qué más le hicieron? Abrió la boca. ¿Y qué más? Le midieron la cabeza. Y este chiquitito tiene más o menos 1 año. Si ustedes se fijan, está así como apenas paradito, ¿sí? Pero fue capaz de contar una experiencia de ir al doctor, y una experiencia que para muchos niños es bien de temor y de angustia, ¿sí? Pero él fue capaz de expresarlo sin llorar y de contarle un poco a su papá, que para el papá era el video, de lo que había pasado en el doctor. Ok, lo interesante es que los niños no solamente inventan señas, sino que uno les puede enseñar señas, ¿ya? Y cómo las aprenden, igual que cómo aprenden a hacer chao, por imitación. Los adultos pueden percibir las señas que los niños inventan y también incorporarlas a este repertorio propio de señas, ¿sí? Algunos realizan las señas antes que otros niños, o sea, tal como hay niños hábiles para algunas cosas y no tanto para otras, pasa lo mismo con las señas. Hay algunos niños que tienen una capacidad excepcional para hacer señas. Y esto va a depender del interés que tenga el niño en comunicarse, de las habilidades que tenga el niño desarrolladas, como la memoria, la atención, la imitación y la frecuencia con la que uno como papá haga la seña. Por ejemplo, si yo siempre que le doy de comer hago la seña de comer, es más probable que la haga a que si alguna vez la he hecho en mi vida y después no la repito nunca más. Y también, esto que pongo aquí también es importante, la edad, lo que hablábamos antes. En el fondo, si yo no tengo este concepto de permanencia del objeto, va a ser muy difícil que yo pueda recordar una seña. Entonces uno puede partir haciendo señas a un bebé pequeño, como tenemos acá en la primera fila, de recién nacido, pero va a pasar harto tiempo en que el niño no va a hacer nada. Y uno como familia puede decidir si está dispuesto a bancarse ese tiempo o si quiere hacerlo en una edad donde el niño lo va a aprender más rápidamente. Aquí vamos a ver un niño español que era excepcional en el uso de señas. Él tiene 15 meses. A ver, Pablo, ¿cómo se signa galleta? Sí. ¿Cómo se signa huevo? Sí. ¿Cómo se signa pan? Sí. ¿Cómo se signa tomate? Sí. ¿Cómo se signa espaguetis? Sí. A ver, ¿cómo se signa plátano? Ah, sí, esperando, sí. ¿Cómo se signa melón? Sí. A ver, ¿cómo se dice teta? Sí. ¿Cómo se dice dormir? Sí. ¿Cómo se dice cepillarse los dientes? Bueno, el video seguía porque el niño hacía más de 100 señas, ¿ok? No todos los niños son tan prolijos ni tan... no usan tantas señas, pero ya con que use 15, 20, soluciona mucho la vida. Y muchos niños hacen frases también, como las que veíamos en el video, por ejemplo, el niño que quería más helado, etc. ¿Cuáles son los beneficios entonces de usar estas señas? Primero, ayuda a los niños a comunicarse efectivamente. Aquí también un pacientito que quería darle más comida a los conejos, entonces está haciendo la seña para más. Aquí hay una niñita que está haciendo la seña de dormir. Y esto también permite al niño compartir su mundo y mostrar su gran desarrollo cognitivo y emocional. A veces hacen señas para algunos sentimientos, como que tiene pena, por ejemplo, ¿sí? O que tiene dolor, lo que es súper útil.
Esto mejora su autoestima porque es capaz de sentirse parte de la conversación de la familia y de los adultos. Y esto hace que el adulto automáticamente lo valorice mucho más. Hay una película muy conocida de Ben Stiller, no sé si la ubican, donde hay un niño que hace señas y Ben Stiller se sorprende mucho porque llega hablando así como guaguateando con él, así, y el niño le cuenta como toda una frase de lo que va a hacer en el día y él queda muy, muy sorprendido. ¿Okay? Aquí vamos a ver un video de mi hijo, cuando tenía más o menos 13 meses, conversando con su papá. ¿Cómo hace el gato? ¿Cómo hace el perro? ¿Cómo hace la rana? ¿Cómo hace el pez? ¿Cómo hace el caballo? ¿Cómo se dice sombrero? ¿Cómo es la seña de sombrero? Si ustedes se fijan, ellos se sienten como súper orgullosos y súper contentos de lo que están mostrando. Y también es como una herramienta muy bonita para los papás. Porque muchas veces los papás en los 2 primeros años de vida se sienten un poco lejanos a sus hijos, porque el niño, no sé, quiere pechuga, quiere ser cargado, quiere dormir. Y el papá es puro juego y exploración, ese es el rol principal del padre y defensa. Entonces el poder comunicarse así desde más temprano le da una oportunidad súper maravillosa a los padres de interactuar con sus hijos. Y esto también hace que mejore el lazo entre la mamá y el hijo y entre el hijo y sus papás, digamos. Porque favorece estos episodios que hablábamos juntos de atención, que hablábamos antes de atención conjunta. Y esto a la vez mejora la sensibilidad del cuidador. De hecho, hay algunos estudios más recientes donde trabajan con papás que tienen dificultades en el vínculo con sus hijos. Y les enseñan señas, tanto a los niños como a los padres, y se ve que los papás mejoran mucho la sensibilidad cuando ven que los niños están comunicándose mejor con ellos. Aquí vamos a ver un video también de un niño que iba a subir un refalín y su mamá quería filmarlo, pero en realidad de repente él se da cuenta que habían unos perros y parte rajado a ver los perros. Si no hubiera sido por las señas, esa mamá no se hubiera dado cuenta y hubiera insistido en que el niño se subiera al refalín. Fíjense. Ya, Diego, sube. Ahí va pegándose aquí, que es una de las posibilidades para ser perro. Vamos. Y la mamá dice, ya vamos a ver los perros, ¿sí? También el poder comunicarse mejor disminuye mucho la frustración y esta es una gran herramienta para disminuir en algo las temibles pataletas y los terrible twos y todo eso que hemos hablado alguna vez o hemos escuchado alguna vez. Otros beneficios que han sido explorados, y aquí tenemos algunos pioneros en Chile como investigadores, han sido el aumento de la comprensión y valorización de los niños en los jardines infantiles. Han habido algunos estudios en jardines infantiles públicos donde se les han enseñado a las educadoras este método y también los niños se han podido comunicar mejor con los educadores y ha bajado el estrés de los educadores porque pueden entender mucho mejor lo que le pasa a los niños. Esos estudios están hechos y publicados por una psicóloga chilena que se llama Chamarrita Farcas. También ha permitido que los que exploran más la psicología del niño y la formación de la emoción y la empatía tengan una nueva ventana a la mente de los niños. Por ejemplo, hay una historia de Baby Science que está publicada en el libro como clásico de Baby Science, que habla de una niña que no le gustaba mucho ir al jardín infantil. Entonces, todos los días que iba al jardín infantil con su mamá la tomaba de la mano y la llevaba a ver unos peces que estaban en el jardín infantil y juntas, la mamá con la niña, alimentaban a los peces como una forma de despedirse y después la niña toleraba mucho mejor la separación del jardín. Pero un día llegó un niño nuevo al jardín y el niño se puso a llorar porque no quería separarse de su mamá. Entonces la niñita, que iba a alimentar siempre a los peces, lo tomó de la mano y le dijo, comer peces, y lo llevó a los peces porque ella sintió que si hacía lo mismo que hacía su mamá con ella, tal vez el niño se iba a sentir mejor, ¿ya? Entonces, el entender que la empatía es una habilidad que a veces está mucho antes de lo que imaginábamos desde la psicología, también es otra de estas herramientas que nos ha permitido el Baby Science. Y también se está ocupando con mucho éxito en niños con necesidades especiales de salud.
Por ejemplo, en niños con parálisis cerebral, en niños con trastorno del espectro autista, en niños con síndrome de Down. Y ellos han sido capaces de comunicarse mucho mejor con sus familias. Y ahí también hay 2 instructores certificados chilenos, que son Fabiana Sevilla, que no sé si está en el auditorio, iba a tratar de venir, no ha llegado parece, y Javier Ibáñez, que han trabajado especialmente en niños con necesidades especiales. Y aquí vamos a ver un video de un chiquitito con síndrome de Down, que en un solo mes había aprendido todo esto usando las señas. Oh, lo siento, tuvimos un problema técnico. A ver. Ah, gracias. ¿Dónde está el pajarito?, le preguntaron. ¿Se fue a dormir? ¿Sí? ¿Se cepilló los dientes? ¿Y se bañó? ¿Sí? ¿Comió? ¿Comió el pajarito? ¿Sí? ¿Se peinó el pajarito? Pero, che, ¿no se peinó? Ok, entonces también es lindo ver que para niños que tienen más dificultades a veces en el lenguaje expresivo, puede ser también una gran herramienta de comunicación. Lo que se estarán preguntando a lo mejor algunos del auditorio. Me gusta esto de las señas, tal vez me gustaría hacerlo con mi hijo. ¿Cuándo partimos? La verdad es que se puede partir a cualquier edad, pero si quieren ver más resultados, es mejor partir después de los 6 meses. ¿Ya? La mayoría de los niños no hacen gestos hasta como los 8 o 10 meses. Entonces también hay que estar tranquilos que pudiera pasar un tiempo entre que ustedes empiezan a hacer las señas y el niño o niña realmente lo hace por sí solo. También en niños con necesidades especiales, como hablábamos anteriormente, se puede partir en otras edades, en cualquier edad donde puede ser una herramienta de comunicación. El periodo que más van a ocupar las señas los niños generalmente es entre 1 y 2 años. Y si ustedes se fijan, la mayoría de los videos que vimos, hay niños de esa edad. Y usan la seña, como hablábamos antes, hasta que ya encuentran que es mucho más económico, energéticamente hablando, decir la palabra. Sin embargo, también hay algunos estudios que han visto que a la medida que los niños van creciendo, son un poquito más gesticuladores los que usaron señas que los que no. Y aquí vamos a ver una chiquitita que está en esta transición entre la seña y la palabra, para que vean que ese momento también llega. ¿Qué es eso? Es un pajarito, ¿cierto? Es el elefante. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Y cómo se hacen los zapatos? ¿Cómo se hace el zapato? Los zapatos. De hecho, ella evita hacer la seña porque es más fácil decir la palabra. ¡Un burro! ¿Qué es esto? Una jirafa. Sí. Ven, ella ya está jubilando la seña. Ok, ¿cómo puedo enseñarle señas a mi hijo? Es muy importante hablarle de cosas que le interesan. También es importante que si el niño ya habla un poco, obviamente esas palabras que dice no es necesario enseñarle la seña. Si el niño hace alguna seña espontáneamente, también es bueno incluirla en el repertorio porque le da la sensación al niño también de lo importante que fue para él crear esa seña. Siempre repetir la seña ante el mismo estímulo, por ejemplo, si veo un perro, todas las veces hacer la de perro, o cada vez que voy a tomar agua, hago la seña de tomar agua. ¿Sí? Si el niño lo permite, al comienzo también uno puede hacer la señita con la mano. Por ejemplo, si uno le va a enseñar la seña de no más, uno podría tomarle las manitos y decir no más. Pero hay algunos niños que les cargan que los manipulan, entonces hay que ser súper cuidadoso y súper sensible con cada niño.
Y también como consejo, partan con pocas señas, partan con 2, 3, porque de repente uno cree que tiene que saber todo el diccionario en señas. Y la verdad es que no. Uno puede partir con unas más necesarias, como puede ser más, no más, comer, agua, beber, digamos, agua es así, pero beber es así. Y con esas uno ya puede ir partiendo. Y el niño, a veces uno los ve ocupar la misma seña en contextos que uno no imagina. Por ejemplo, los columpiaste un rato y después te dicen más porque querían más columpios. Entonces es aplicable a distintos contextos. También, si ustedes quieren aprender más sobre el método para poder implementarlo en sus familias, pueden hacerlo en forma autodidacta. Hay manuales de distintos métodos de seña para guagua. Como yo les contaba, el más famoso en Chile es Baby Signs, que tiene la gracia de que las señas son sencillas y es el programa que yo conozco más, ¿sí? Y uno podría, por ejemplo, comprar el manual y aprender uno solo. Totalmente lícito, los materiales los pueden comprar a través de babyscience.cl. Y también pueden ir a talleres prácticos donde instructores como nosotros damos una charla de 2 horas y media más o menos, donde ustedes se van con el manual y con todo el conocimiento para partir en casa. Personalmente voy a dar el próximo taller el 13 de diciembre por si a alguien le interesa. Sin embargo, uno no necesariamente tiene que hacer un taller para aplicar esto en casa. Y no necesariamente tiene que usar las señas de Baby Signs. Uno puede desarrollar su propio sistema con su hijo. Y yo los invito nuevamente a tener esta oportunidad de mirar un poco más allá al universo que son los niños y al universo que son sus hijos. Agradezco mucho a todas las personas que nos siguieron a través del streaming y los invitamos a seguir participando de las charlas de la Clínica Alemana. Gracias.